Cordial saludo para todos ustedes. Les habla el pastor Humberto Fajardo desde Bogotá, Colombia. Hago extensiva mi voz de gratitud a todos los organizadores del Congreso Global Online Israel Adora, que tiene asiento en la ciudad de Jerusalén, pero que este congreso se hace extensivo a todas las naciones a través del mundo virtual. Cuando vamos a Israel, somos impactados porque en esa nación se materializa la promesa, la bendición que Dios le hizo a Abraham. Se ve en todo su contexto. Y eso tiene relación con lo que el apóstol Pablo mencionó en Gálatas capítulo 3, versículo número 9, lo cual debe generar en nosotros una gran resonancia. Pablo sentencia así: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que creen en Jesús serán bendecidos en el mismo nivel que el padre de la fe, que el fundador por asignación de la nación de Israel. El apóstol Pablo va complementando esta idea en el contexto de Gálatas capítulo 3. Por ejemplo, veamos en el versículo número 16. Él dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a él y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y dice así: y a tu simiente, la cual es Cristo. Luego, como para aclarar aún más, dice en Gálatas capítulo 3, versículo número 29, lo siguiente: y si ustedes ya se traslada al pueblo, a los creyentes, está enfocándose en la iglesia, es decir, en ustedes y en mí. Dice: y si ustedes son de Jesucristo, ciertamente, linaje de Abraham son. Somos descendientes espirituales de Abraham por tener fe en Cristo. Y si somos descendientes de Abraham, somos también acreedores a las promesas, a las bendiciones que se le generaron a Abraham. Eso es muy interesante. Dice la palabra: y si ustedes son de Cristo, leo nuevamente, ciertamente linaje de Abraham son y herederos, según la promesa. Ahora, tenemos que remitirnos al archiconocido pasaje de Génesis 12, donde se presenta un catálogo de bendiciones dado por Dios a Abraham. Vamos a recordar. Y eso también se hace extensivo a la iglesia del Señor. Es decir, lo que se le dice a Abraham, se le dice a usted y se le dice a este servidor. Dice la Escritura: y haré de ti, en Génesis capítulo 12, versículo 2, una nación grande. Ahora podemos decir, y una iglesia grande, instalada globalmente. Y te bendeciré. Está hablando en singular, quiere decir que el integrante de la iglesia es bendecido. Usted y yo somos bendecidos. Y engrandeceré tu nombre. La iglesia es puesta en honra. Y la iglesia será bendición. Somos sal, somos luz, somos reserva moral. Somos los que generamos la bendición de Dios sobre el planeta. Luego añade: bendeciré. ¿A quiénes? A los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y hay otra promesa bien interesante que se hace extensiva para todos en particular. Y es esta: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando leemos esto, que se aplica a la iglesia, pues estamos íntimamente vinculados
con el pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos que interesarnos por Israel, bendecir a Israel, buscar que en nuestras oraciones siempre Israel siga siendo una nación preservada frente a sus enemigos. Y así ha sido históricamente, así es en el presente y así será en el futuro. Entonces, recapitulando lo que dice Pablo aquí en Gálatas, recordando que también estas tesis Pablo las plantea en Romanos desde el capítulo 3 hasta el 10, que por la fe nosotros somos bendecidos. Recapitulando, entonces podemos decir que nosotros somos bendecidos. La pregunta es, ¿en qué? ¿En qué somos bendecidos? Pues bien, las Sagradas Escrituras van arrojando otros elementos de análisis que nos inspiran hoy para creer y practicar las bendiciones de Dios. Creer en las bendiciones y practicar esas bendiciones de Dios. ¿Cuáles son? La primera, somos justificados por Dios. Y Pablo lo acentúa muy bien en Romanos capítulo 5, versículo número 1. Dice, justificados pues por la fe. Otra vez, el sujeto de toda acción que genera bendición es la fe. El sujeto es la fe, el objeto es la bendición. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este término debe cobrar importancia en nosotros los cristianos. Somos justificados. En jurisprudencia se considera que el que había cometido un ilícito es declarado inocente, que no se le califica ninguna pena, ninguna falta, y que en consecuencia goza de los privilegios del Estado. Un reo, un acusado, un sentenciado a una pena, a una cadena perpetua, a la cárcel, porque se le imputan unos cargos, pierde los derechos. Pero la expresión justificado significa que adquiere los derechos. Eso puntualmente se traduce en que la iglesia, al aceptar a Cristo, es considerada inocente. No hay ilicitud según la jurisprudencia. No se le imputan cargos y al contrario, adquiere derechos, en este caso no del Estado, sino de parte de Dios. Derechos a ser bendecidos, a ser preservados, a ser protegidos, a tener revelación de Dios, etcétera, etcétera. Me llama la atención lo que se escribe en Proverbios capítulo número 6. Dice la palabra, capítulo número 10, versículo número 6, dice así la palabra: hay bendición en la cabeza del justo. Todos los justificados, que somos nosotros como creyentes, somos bendecidos en todos los órdenes. Pero hay una segunda bendición, y es que somos, aparte de ser justificados, hechos hijos de Dios. Eso es importante. No somos cercanos a Dios, sino que adquirimos la misma naturaleza de Dios. Somos hechos hijos de Dios. La palabra dice en Gálatas 3:26, recuerden que Pablo en el contexto está amplificando pues el concepto. Dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Reitero lo dicho por Pablo. Pues todos, ¿qué dice? Son hijos de Dios. ¿Cuántos declaran que son hijos de Dios? Y son hijos de Dios por el sujeto
que en este caso es la fe. La fe. El objeto, somos hechos hijos de Dios. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Como hijos, pues también adquirimos derechos. La patria potestad que ejerce Dios sobre nosotros implica que Él nos protege, Él nos provee, Él nos educa, Él es responsable de cada uno de sus hijos, Él los consuela, los educa. Hagan de cuenta lo que hace un padre en el mundo, en lo terrenal. Un padre que tiene un hijo lo educa, le provee, lo ayuda, lo fortalece, lo estimula. Eso significa Dios para nosotros. Y esa es una bendición para todos los que hoy estamos en este Congreso Global Online Israel Adora. ¿Y todo por qué? Porque tenemos fe en Jesús. Y al tener fe en Jesús, somos bendecidos como el creyente Abraham. Hay una tercera bendición, y es que somos llenos del Espíritu de Dios. Esto es importante. Somos llenos del mismo Dios. Ya no Dios está en medio nuestro, sino está en nosotros, dentro de nosotros. Podemos decir que Dios está con nosotros, como estuvo con el pueblo de Israel. Pero hay una mayor bendición para nosotros, y es que Él está dentro de nosotros, hace morada en nosotros. Y como tal, hablamos por el Espíritu, actuamos por el Espíritu. Esto lo afirma muy bien el apóstol Pablo en Gálatas 3:14, cuando dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, otra vez la acción, ¿cuál es ahí? La fe. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esto es importante, porque es Dios habitando ya dentro de nosotros mismos, como anteriormente lo subrayé. Y eso nos genera en cada creyente el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la revelación del Espíritu, la inteligencia del Espíritu. Es decir, que nos ayuda a tener un carácter como el de Dios, a operar como Dios, nos ayuda a ser como Dios, a tener la mente y la inteligencia que proviene de Dios. Eso también lo capitaliza muy bien el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Él dice así: desde el día en que lo oí, no ceso de orar por ustedes, a fin de que tengan conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo quiero detenerme un tanto aquí, porque cuando tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la unción para operar, tenemos el fruto para tener carácter, pero tenemos inteligencia que trasciende, una inteligencia que nos permite detectar nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro. Lo que buscaban los griegos a través de la filosofía, siempre ellos añoraban que alguna de sus deidades se encarnara y les revelara todos los secretos de dónde venía el hombre y para dónde iba. Pero nosotros, por tener al Espíritu Santo de Dios, tenemos esa certeza. Sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Pero la inteligencia espiritual, que está muy de moda, que proviene del Espíritu de Dios, es muy milenaria. Si uno se remite a las Sagradas Escrituras, al texto histórico, en Éxodo capítulo 31 ya hay una alusión
a este don, a este regalo del Espíritu Santo. La palabra dice que Bezaleel fue lleno de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de habilidades, de ingenio para realizar toda clase de obras. Cuando podemos interpretar esta verdad con base en lo dicho por Pablo en Colosenses 1, 9 al 10, pues nos motiva para poder estar en perspectiva, para proyectarnos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la inteligencia espiritual tiene un efecto. En el versículo 10 de Colosenses 1 dice, a fin de que comprueben lo que le agrada a Dios, que realicen toda buena obra, que sean fortalecidos en la potencia, en su poder, y que sepan hacia qué los está llamando Dios. Entonces, con esa inteligencia espiritual, uno puede tener ética, puede tener una estructura moral, un compendio de valores que tanto se necesita en esta sociedad, a fin de que comprobemos lo que le agrada al Señor. Pero también tenemos productividad, para que seamos capacitados en toda buena obra. Y la historia nos va refrendando esta verdad. Tanta gente que en la ciencia, en el arte, en la industria, en la educación, siendo creyentes, fueron productivos. Ya eso nos está llamando el Señor en estos tiempos. Pero también a ser resilientes, porque dice la palabra, ahí en el versículo 10 y en adelante, está diciendo para que seamos fortalecidos en el poder de su gloria. Y esta palabra para todos en este contexto, en esta realidad que estamos viviendo, que está envuelta en la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar en términos de economía, en términos de salud. Se especula mucho acerca de tantas cosas, del nuevo orden mundial, del nuevo modelo económico, de que se puede generar más pandemias, y eso indudablemente puede disminuir los ánimos aún de la iglesia, de nuestra juventud. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios, tomamos fuerza. Somos resilientes. Y eso nos da perspectiva. Porque el texto en un complemento, en Filipenses 1, dice que cuando tenemos ese conocimiento, cuando tenemos esa inteligencia, podemos saber la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Es decir, sabemos para dónde vamos. Y hoy, más que nunca, debemos interpretar la razón de la existencia de la iglesia aquí en la tierra. Y es para que sea una iglesia operativa que tiene proyectos, que todavía esto no termina, que no hay límites para nuestras acciones a pesar de los contextos que hoy se están manifestando. También podemos ver, amados, que otra bendición es que somos asignados. Tenemos un proyecto ministerial. Todos somos llamados a realizar una tarea. Y eso se ve expresado en 1 Timoteo 2:7. Pablo dice, pero yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe. Y por la fe y en verdad. ¿Qué piensa de esto? Que todos los que somos creyentes tenemos una asignación. Nosotros tenemos propósito, tenemos algo para hacer. Mucha gente está insatisfecha, sin realización, porque lo que están haciendo no trasciende. Otros porque no saben lo que tienen que hacer, porque no hacen nada que sea relevante. Pero nosotros tenemos una asignación para generar una transformación en la sociedad y para transmitir estos elementos de la fe al mundo, a fin de que sean salvos todas las personas de este planeta, pero también para que sean acreedores a las bendiciones de Dios. Tenemos una asignación, y eso es un privilegio, y eso se lo debemos
a la promesa que Dios le hizo a Abraham, padre de Israel. Una bendición más que podemos añadir es que somos vencedores, no somos perdedores, somos vencedores. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Nuestra fe nos permite derrotar el mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues ya todos conocemos, que es todas sus falacias, sus engaños, sus fachadas, sus tentaciones, todo aquello que va a implicar siempre pues una frustración en el ser humano. Nosotros somos vencedores frente a los desafíos, frente a las adversidades, frente a las aflicciones que hay en este mundo. Recordemos la palabra del Señor Jesús cuando Él dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en esa palabra hoy nos anclamos, porque nosotros también somos más que vencedores. Estoy hablando en este momento a todo este conglomerado de creyentes que son vencedores, que son victoriosos, que pueden levantar la bandera del triunfo y no de la derrota. Por eso debe haber motivo de alegría en este Congreso Global Online. Quiero añadir un par de bendiciones más para ir terminando, diciendo que aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo tienen una bendición familiar. Sí, esta es una verdad que la expresa Lucas, el escritor médico, en Hechos 3:25 dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos se alegran por esta verdad? Todas las familias de la tierra. Coloque el apellido de su familia y diga, ahí está la bendición. Ahí reposa esa promesa. Mi familia es bendecida. Y digan conmigo, todos los integrantes de mi familia están bajo esa promesa de bendición, porque tenemos fe en Jesús. Y al tener fe en Jesús, somos bendecidos como Abraham. Y a Abraham se le dijo que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Se abolió la maldición. Se anuló. Y hoy tenemos que expresar con certeza que nuestras familias están cubiertas por la bendición del amor, de la paz, de la prosperidad, de la salud, del ministerio. Todas nuestras familias tienen ese sello de bendición. ¿Cuántos lo creen en este día? ¿Cuántos lo declaran? Y termino acá para decir que los que somos de la fe tenemos esta extraordinaria bendición. Somos coherederos con Jesús. Pablo dice en Romanos 8, versículos 16 en adelante, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Herederos de toda su gloria, de su cielo, heredero de todas sus riquezas y coherederos con Cristo, para tener la misma dignidad, para tener la misma naturaleza, para cogobernar con Jesucristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y eso qué implica? Que no vamos a morir, que viviremos siempre, tendremos la misma naturaleza del Señor Jesús.
Estaremos en el cielo, luego retornaremos a la tierra y estaremos con Jesús cogobernando este planeta. Para algunos, esto suena como utópico. Para nosotros es una verdad. Para nosotros es una realidad. Señoras y señores, en este Congreso Global Online, Israel adora. Debo inspirarlos a que expresemos voces de gratitud a Dios por causa de Abraham, el Padre nuestro de la fe, por causa de las promesas que se capitalizaron en este gran hombre llamado amigo de Dios, por causa de las bendiciones, ese catálogo que se expresa en Génesis 12 en adelante, a ese hombre que es el fundador de la nación de Israel, y que por creer en Jesús nosotros estamos conectados con él, con Abraham, y por ende con el pueblo de Israel. Así que somos uno solo, como dice Pablo. Somos un pueblo que está bajo la bendición de Dios. Para mí ha sido un placer haberme dirigido a todo este pueblo que me ha escuchado hoy, que es un pueblo bajo bendición de Dios. Oremos al Señor. Padre, mil gracias por este tiempo, por este momento que tú nos das, Señor, donde podemos entender que somos bendecidos por ti y que eso se traduce en que somos justificados, hechos hijos tuyos, que tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo dentro de nosotros, que somos más que vencedores, que tenemos una asignación, Señor, que somos coherederos y que también, Señor, tenemos bendiciones terrenales como bendiciones espirituales, bendiciones temporales como bendiciones eternas. Gracias, Dios, porque tenemos ese sello de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.